que nada, agradecerle a Alberto Romano la cálida invitación de participar en estas magníficas jornadas, que siempre son un gusto para los que estamos de este lado del Plata, participar y aprender de las interesantes reflexiones que seguro que van a salir. En realidad, Alberto, lo que me había planteado es, como anunció en su exposición, es que comente el tema de la autonomía de la voluntad de la SAS uruguaya, es decir, cómo la legislación uruguaya resolvió este delicado tema. Entonces, como saben, a fines de septiembre del año pasado se sancionó por unanimidad la Ley de Promoción de Emprendimientos, con el número 19820, que básicamente sigue los mismos bloques temáticos de la LACE, o sea, tiene normas programáticas de promoción al emprendedurismo, tiene un segundo título que regula la SAS y un tercer título que sienta las bases para la regulación del financiamiento colectivo o el crowdfunding. También, como saben, a fines de año, en diciembre, se reglamentó el título relativo a la SAS y está plenamente vigente. Lo único que falta por reglamentar, regular y que quede implementado es justamente lo que tiene que ver con la constitución por medios digitales, que se está trabajando, todavía no está lanzado. Entonces, bueno, evidentemente es un tema hipersensible y que da la impresión que va como al núcleo, ¿no?, de las formas híbridas. Porque como saben, las formas híbridas tratan de combinar la flexibilidad propia de las formas personales con la limitación de responsabilidad propia de las sociedades de capital. El punto es hasta dónde va esa autonomía de la voluntad. Entonces, bueno, la idea es comentarles en esta presentación cómo se resolvió esto en la legislación y después quedo abierto a las preguntas. Bueno, expresamente, a ver, el punto acá de la autonomía de la voluntad se plantea cuando vemos el régimen aplicable a la SAS. Entonces, en este sentido, la ley dice que en lo no previsto en la presente ley, la SAS se regirá en su orden por las disposiciones contenidas en el contrato o estatuto social de la SAS en cuestión y las normas legales que rigen las sociedades anónimas, las normas especiales, y cuando no está previsto en la parte especial de anónimas, la parte con las disposiciones generales de la ley de sociedades. Por tanto, bueno, primer comentario que quería hacerles es, en este punto se siguió prácticamente textual lo que es la ley modelo de la OEA, redactada e impulsada por Francisco Reyes Villamizar, que a su vez es prácticamente una transcripción de la ley que regula la SAS en Colombia, que también es de autoría de Francisco. Entonces, si vemos la pirámide normativa de la SAS uruguaya, podemos decir que en el primer nivel está justamente el título 2 de esta ley especial de promoción de emprendimiento que regula la SAS. En segundo nivel están las disposiciones estatutarias de la ley de la SAS en cuestión, perdón. Y en tercer lugar, como les decía, rigen las normas de las sociedades anónimas. La parte especial que regula las anónimas y la parte general en lo no previsto. Como les decía, en esto el ejemplo colombiano de remisión en lo no previsto a las normas de anónimas, que en esto Colombia siguió el ejemplo de Francia, que fue el primero que remitió a la normativa de anónimas. Lo que se quiso fue, básicamente, como saben, el título 2 de la Ley de Promoción de Emprendimientos contiene un puñado de normas que otorga mucha flexibilidad, pero a la vez no regula en detalle todos los temas. Entonces lo que se quiso es que tener, digamos, de respaldo la normativa exhaustiva de anónimas. Bueno, entonces, ante una situación particular,
¿cómo queda regulada esa situación? Bueno, en primer lugar, hay que ir a la Ley Especial de Promoción de Emprendimiento. Y ahí las normas tienen una particularidad. Muchas de sus normas son de carácter dispositivo. ¿Ah? En segundo lugar, hay que ir a las disposiciones estatutarias de las SAS en cuestión, ¿ah? Que pueden regular o no esa situación. Y en tercer lugar, supletoriamente, vamos a las normas que regulan las sociedades anónimas. Entonces la pregunta del millón es si existe algún límite a la autonomía de la voluntad. Bueno, para tranquilidad de Alberto, sí existen límites a la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad en la ley uruguaya no es irrestricta. El primer límite lo encontramos en la propia regulación de la SAS. O sea, en el título 2 de la Ley de Promoción de Emprendimiento hay disposiciones que son imperativas. Por ejemplo, regula el artículo 31, dice, los administradores y el representante legal serán responsables por la violación a los deberes fiduciarios. Bueno, estatutariamente nadie puede pensar, y sería incorrecto, y no se admitiría la inscripción de esa sociedad en el registro, pues estaría observada, que se pacte la no aplicación de esa norma. ¿Ah? Entonces, en primer lugar, el primer límite está en las disposiciones imperativas del propio título que regula la SAS. Ahora bien, como vemos, en segundo lugar están las disposiciones estatutarias, que están por encima de las normas que regulan las sociedades anónimas. Entonces la pregunta que nos hacemos y que resulta muy válida es, por disposición estatutaria, ¿se puede pactar en contra a normas que tradicionalmente entendimos todos que son normas imperativas y que están en sede de anónimas? Estatutariamente, ¿podemos pactar en contra a normas imperativas de la parte general de la ley de sociedades? Entonces, para regular esta delicadísima cuestión, acá sí Uruguay dio un paso más que la ley modelo, y lo que se hizo fue agregar un inciso que trate de regular este delicado tema para tratar de dar certeza a los operadores. Entonces, en este sentido, el inciso segundo del artículo 9 dispone que, en cualquier caso, solo será de aplicación preceptiva en cuanto no resulte contradictorio con la presente ley, la ley especial, lo dispuesto en los artículos 298, 300, los que ven ahí, las normas de dicha ley, de la ley de sociedades, que expresamente atribuyan responsabilidad o regulen acciones judiciales, y las disposiciones imperativas de su capítulo 1, que contiene las disposiciones generales. Y además agrega, lo pactado en el contrato en ningún caso podrá lesionar los derechos de terceros de buena fe. Quiere decir, como pueden ver, que el legislador dispuso que haya ciertas normas, ¿tá?, que no sean disponibles por acuerdo de partes. El primer lo dividí en 4 bloques, separados con literales que van ahí, y bueno, el primer paquete de normas son normas que refieren, son de sede anónimas de la ley de sociedades y refieren aspectos formales de los títulos, de los certificados provisorios, de los actos que hay que hacer para la transferencia de acciones. O sea, es impensable, o sea, lo que se dijo fue, bueno, a ver, hay ciertas cosas que esto no se puede modificar, las menciones que tiene que tener un título, y son esas. No podemos en esto innovar. Los artículos 332 a 337 son libros societarios, ¿tá? No podemos decir, no, mirá, en esta SAS no vamos a tener libro de acta de asamblea, no, hay que tener. 362 y 363 regulan las mayorías necesarias para adoptar determinadas decisiones trascendentes de la sociedad, y el derecho de receso que generan, digamos, y regular ese derecho de receso, ¿tá?, también hay que respetarlo. Es el primer bloque de normas que rigen, como decíamos, en cualquier caso, en todas las SAS. El segundo bloque de normas
son las normas de la ley de sociedades que expresamente atribuyen responsabilidad. Por ejemplo, la ley de sociedades en sede anónimas dice que los accionistas son responsables por el ejercicio abusivo del derecho de voto. Bueno, en una SAS uruguaya no se puede decir, no se pacta la no aplicación o se modifica el tenor de esa norma. Todas las normas que expresamente atribuyan responsabilidad van a regir para las SAS. Lo mismo con las normas que regulan acciones judiciales. Está, por ejemplo, la acción de impugnación de asambleas. Tenemos unos artículos en sede anónimas que regulan la acción de impugnación de asambleas. Bueno, perfecto. Esas disposiciones son de aplicación preceptiva a todas las SAS. Y por último, quizá lo que puede llevar a mayor análisis o mayor debate son las disposiciones imperativas del capítulo 1 de la Ley de Sociedades. Entonces, este bloque de normas obviamente exige analizar cuándo estamos frente a una norma de carácter imperativa y cuándo estamos frente a una norma de carácter dispositiva. En este sentido, la verdad que cuando estudié el tema, digamos, lo que me pareció más lúcido que encontré fue el tratamiento y de paso le hacemos un homenaje a Rubén Stiglitz. El análisis que hace me pareció sumamente agudo y muy clarificador. Y me parece que en materia societaria podemos profundizar mucho más en esta temática. A ver, no quiero ahondar en esto porque no me quiero pasar en los tiempos, pero básicamente para identificar las normas imperativas y las normas dispositivas, lo que tenemos que hacer es seguir el método de interpretación normativa que prevé el título preliminar del Código Civil, que dice que en primer lugar hay que ir al tenor literal y en segundo lugar cuando el tenor literal no es lo suficientemente claro, hay que ir a tratar de entender cuál fue el espíritu del legislador. Entonces, lo interesante es que a veces del tenor literal cuando uno lee una norma, resulta claramente el tenor imperativo y el tenor dispositivo. Si uno dice, no admite pacto en contrario, bueno, perfectamente uno dice, bueno, estoy frente a una norma imperativa. Quiere decir, regirá en todos los casos de una SAS. Si uno se encuentra en la parte general de sociedades, una norma que dice, se estará lo que pacten las partes, o salvo pacto estatutario en contrario, que prevean las partes, bueno, ahí uno dice, bueno, son normas dispositivas, claramente. Ahora, muchas veces surge que, digamos, del análisis literal no es claro. Entonces, frente a eso, Stiglitz va haciendo como aproximaciones sucesivas que son muy interesantes. En primer lugar, él lo que dice es que, si bien a veces del tenor literal no resulta claramente el tenor imperativo, de las consecuencias previstas por su apartamiento podemos inferir el carácter imperativo de la norma. ¿Ah? Entonces, con carácter general, se puede decir que toda vez que vamos a estar frente a una norma imperativa, toda vez que el texto legal surja que la consecuencia de la violación de esa norma es la nulidad, la invalidez, la ineficacia o que quede sin efecto. También son imperativas, dice Stiglitz, las normas jurídicas atinentes a los elementos constitutivos del negocio jurídico. Por ejemplo, las normas sobre capacidad. Esas normas no las podemos modificar. También las normas, dice Stiglitz, que regulan el contenido esencial del negocio, es decir, aquellas disposiciones que determinen que estamos frente a una sociedad comercial y no frente a otra figura, ¿no? En definitiva, lo que hay que hacer es determinar caso a caso si estamos frente a una norma de carácter imperativa, en cuyo caso no va a poder admitir pacto en contrario, y si estamos frente a una norma que entendemos que no es imperativa, tendremos margen de autonomía de la voluntad. Por último,
y ya voy acabando, fíjense que el inciso este dice, en cualquier caso, ¿tá? Dejando claro que rige para todas las SAS, ¿tá? Para todas las SAS, pero dice a continuación, como ven, solo será de aplicación preceptiva. ¿Qué quiso decir el legislador? El legislador también en esto trató de ser lo más claro posible, que fue elegir este puñado de normas. Yo creo que todos podemos discutir si la elección fue acertada o no. Y en esto la verdad que tenemos de alguna forma que asumir que, bueno, podrá haber tantas posiciones como juristas que analicen esto. La verdad que lo que trató de hacer la normativa uruguaya fue dejar claro y tratar de regular este aspecto. ¿Para qué? Para tratar de evitar que en la práctica forense unos entiendan que haya, por ejemplo, una libertad absoluta y otros que tengan, digamos, una imperatividad, las normas supletorias total. Entonces, en fin, la verdad que el tiempo dirá si la solución uruguaya resultó acertada. Me parece que no, por supuesto que es muy pronto para apresurar digamos, un análisis, una valoración. En esto me parece que hay que ser muy prudentes, hay que dejar que pase el tiempo, pero me parece que el legislador, en el acierto o en el error de dónde puso el límite, se jugó a poner un límite. Y bueno, el tiempo dirá si fue acertado o no, pero por lo menos, digamos, trató de darle soporte normativo a el tema este tan delicado y tan crítico como es el de la definición del margen que tiene de autonomía de la voluntad las partes en una SAS. Así que bueno, quería simplemente exponer, esto es el análisis básico, no analizo el último inciso que refiere a los terceros de buena fe, que se incluyó a último, bueno, en el proceso de consenso, que me parece que no supone una nueva limitación, esto que regula la norma, pero bueno, en definitiva, me parece que el legislador, y con esto termino, la SAS uruguaya, ustedes saben que se tiene que inscribir la SAS en el registro de comercio, y el registro de comercio hace un control de legalidad. El control de legalidad justamente va a ver si las previsiones estatutarias están dentro del marco legal o no. Bueno, la hoja de ruta que tiene el calificador, las escribanas o los escribanos que califican ese acto de los estatutos en cuestión, la hoja de ruta la tenemos en la diapositiva anterior y en esta. Así que bueno, esperemos que ojalá haya sido una buena decisión y que sirva para dar certeza a los operadores y vaya en definitiva en bien de la gente. Muchas gracias.